Bueno, esto es para los patrocinadores. Esto no se verá luego en YouTube. Solo podéis ver vosotros, que sois los fieles amigos. Es una cosa que no vamos a decir en el vídeo, pero ella es mi madre, ¿vale? Y lo que va a contar es familiar. Lo que pasa es que luego en el vídeo de YouTube va a salir... No se va a revelar la identidad familiar. Y ya está, vamos a poner... Bueno, vamos a poner lo que más o menos la escaleta. Vamos con el vídeo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Rincón de Emma en este vídeo especial porque tenemos una entrevista, no como las entrevistas que hemos estado haciendo, que ha sido vía internet, sino vamos a hacer una entrevista en persona con una mujer que nos va a contar su experiencia dentro de la organización y su comité, ¿vale? Un comité donde hubo una serie de irregularidades que ella nos va a contar. Ella es Juani y ella nos va a contar su experiencia. Bueno, cuéntanos un poquito algo de ti que sepamos, que sepa la gente. Bueno, ¿quieres que te cuente mi experiencia, evidentemente, dentro de la organización, no? La experiencia dentro... Sí, claro, vamos a empezar desde el principio, vamos a ir construyendo la historia, ¿no? Muy bien. Pues yo conocí a los testigos... Cuando yo entré en la congregación tenía 14 años. Y mi hermano, entramos los tres. Y estuve en la organización hasta que tenía 36 años. ¿Cuántos años son? Son 24 años. 24 años. ¿Desde 14 a los 36? 22 años. 22. Muy mal con las matemáticas, lo llevamos regular. Bueno, muchos. De cualquier manera, se me hicieron como 44. Sí. Y ya está, ahí que fue donde crecí y donde fui conociendo gente, donde se me forjó la personalidad, los hábitos, todo. Ahí fue donde conocí al que sería mi esposo también. Y como es costumbre en la congregación, ahí es un pecado muy grande estar en una relación de noviazgo durante muchísimos años. Así es que nos conocimos muy jóvenes y nos casamos muy jóvenes. Y claro, él quería progresar y estaba muy bien visto en la organización pues que las familias fueran ejemplares, ese tipo de cosas. Así es que nos dedicamos a ser ejemplares. De hecho, en el libro de los ancianos viene que la esposa tiene que ser... O sea, para que sea anciano, nombrado anciano, tiene que ser sumisa, super woman, ¿no? Y la ejemplaridad incluía no solamente la sumisión absoluta y el aceptar todo lo que fueran diciendo, porque claro, con cada cargo de responsabilidad o cada asignación que tenía él, yo tenía que asumir la parte negativa, sin rechistar y con buena cara. Eso incluía las visitas de los superintendentes, cada vez que venían pues había que como mínimo invitarlos a comer, por supuesto predicar con ellos y por supuesto en alguna ocasión incluso alojarlos durante toda la visita. Toda la visita. Durante toda la visita o durante varias visitas, que fue nuestro caso, porque parece que no tenía mérito suficiente ese señor como para... Y con huevo frito me imagino que no... No, había que agasajarlos con los mejores, jamón como mínimo. las mejores viandas de la familia. Entiendo. Bueno, entonces el Prosperas lo nombra, tiene cargo. Primero siervo ministerial y con su servicio ministerial pues más responsabilidades, pero éramos una pareja muy joven y nuestros hijos vinieron pronto. Tuvimos 3 hijos en 5 años. Y entonces, pues con cada cargo de hijo, él iba soltando lastre que yo recogía porque él tenía que seguir brillando en la congregación. Y claro, yo no podía protestar porque no era sumisa. Entonces yo, a lo mejor demasiado pronto, empecé a dar síntomas de que no estaba muy contenta con la situación. Y aunque hacía el trabajo porque tenía que hacerlo, pero incluso las protestas ya es que las verbalizaba delante de otros ancianos, o cuando, por ejemplo, fuera del ámbito de la congregación, cuando teníamos que tomar una decisión de familia, como por ejemplo pasar un día de campo. Pues era el anciano más importante de la congregación el que decidía dónde íbamos todos, aunque fuera en Kuala Lumpur. Y yo tenía un problema porque mis niños se mareaban en el coche. Y yo... Que en Kuala Lumpur está retirado. Sí, se mareaban bastante y lo pasaban mal los chiquillos. Y entonces pues un día verbalicé ya la protesta definitivamente y hablé con el anciano en persona delante de todo el mundo, que es como él me había hablado a mí. Y entonces le dije, desde hace ya mucho, le dije, mira, hermano fulanito de copa,
desde dentro, desde la puerta del salón hacia adentro, no hay discusión que valga. Tú, lo que digas se hace. Desde la puerta del salón hacia afuera, seré yo quien decida lo que pasa con mi familia. Y entonces, esas cosas no terminaban de gustar. Eso no mola, ¿no? Eso no terminaba de gustar. O cuando a mi ex esposo se le asignaba un trabajo que tenía que estar o muy temprano en una asamblea, pongamos a las 7 de la mañana. Yo tenía que levantar a mis niños muy pequeñitos, mejor tardaba menos si no los acostaba. Sí. Claro, así que yo ya decidí, vamos, él decía que él tenía que aceptar esa responsabilidad y que tenía que hacerlo y yo le decía pues que yo a mi niño no lo levantaba a las 4 de la mañana. Claro, lo tenía que hacer porque ganaría muchísimo dinero, ¿no? Porque ganaba muchísimo prestigio. Sí. Que allí es todo tesoro en el cielo, ¿no? Que no sepa qué servía el prestigio exactamente, pero... Prestigio delante de gente que luego te da la espalda como no le... Como es evidente. Va a ir el agua, ¿no? Bien. Pues entonces ya él empezó a ir por su cuenta y yo después acudía a las reuniones o a las asambleas, acudía sola con mis niños. Íbamos un buen trayecto porque el salón quedaba lejillo. Íbamos un buen trayecto andando con 3 niños muy pequeños, mientras que él utilizaba un medio de transporte. En este caso él tenía una moto, se iba y venía en la moto porque tenía que estar el primero para abrir y el último para cerrar. Era el San Pedro del salón. Bueno, ¿y cómo llega... cómo se llega a ese comité? Bueno, pues nada, a pesar de que este señor era de cara a la galería, era un hombre respetable y respetaba las normas y se permitía el lujo, por supuesto, de darle consejos, sugerencias y hasta órdenes a los demás. Sin embargo, él tiene una doble vida que yo descubrí muy pronto también. ¿Cuántos ancianos hay así, no? ¿Cuántos ancianos tienen una doble vida? Yo creo que es más de los que nunca sabremos, ¿no? Efectivamente, porque son personas. Y entonces tienen un nivel de exigencia de cara a la galería increíble y todo es very happy, pero no es así. Luego son seres humanos como todo el mundo que se les va la mano bebiendo o que se les va la mano con infinidad de cosas. Con cualquier pecado carnal. Pecados de toda índole. Y bien, pues yo ya cansadísima de mirar para otro sitio. Bueno, somos humanos. Bueno, se ha equivocado. Que yo también me equivoco, ¿verdad? Que yo también habré hecho cosas malas. Estamos hablando de cómo llegamos a mi comité. Y entonces, ya hubo un momento en nuestro matrimonio que ya no tenía por dónde escapar y decidió irse a trabajar a otra ciudad. Y venir los fines de semana alternos. ¿Y qué pasó con su puesto de anciano? Estaba en stand-by. ¿Seguía siendo anciano? Él seguía siendo anciano, pero ya no tenía responsabilidad en la congregación, evidentemente, porque no podía atender, ¿no? No podía atender esas responsabilidades, ni familiares, que ya no las atendía desde hacía millones de años. Bueno, en fin, que durante el tiempo en que ya fue el tiempo de reflexión final, en el que los dos decidimos que si nos echábamos de menos, recuperaríamos y si no, pues terminaríamos, pues él ya se permitió una serie de licencias demasiado para mi gusto. Y para el gusto de las normas bíblicas también. Entonces yo era consciente de todo eso y en una de las veces que él vino aquí a casa, pues hubo una reunión con los ancianos en la que yo estuve y se le regañó, aunque él admitió que estaba practicando según qué cosas, ¿no? Bueno, pues ya está, aquello pasó. Seguimos muy poco tiempo más, iniciamos ya cuando definitivamente yo decidí que no iba a soportar más este asunto y iniciamos los trámites de separación, que entonces, cuando nosotros lo hicimos aquí en España, primero había que obtener la separación y una vez separados pasar un año hasta que podía solicitar el divorcio. No es como ahora que pide el divorcio directamente. Bueno, pues ya estábamos separados. Cuando yo conocí al que hoy es mi esposo. Que estábamos separados pero no divorciados. Aunque yo había entregado ya muchas pruebas en diferentes reuniones con los ancianos de las prácticas rarillas de este señor, no se me tuvo en cuenta. Pero sí se me puso en el punto de mira desde mucho tiempo antes. Te estoy diciendo que como yo ya protestaba,
recibía el sobrenombre de la liberada. La liberada. Sí. Bueno, y entonces, ¿pero cómo se llega al comité realmente? Porque claro, en este momento no hay ninguna razón para hacer un comité, ¿no? Vale, Contra pues ti. cuando yo conocí al que hoy es mi esposo, pues inmediatamente todo el mundo sacó su pistola recortada y dispararon a discreción. Y me cogieron, me citaron en un comité un comité que se suponía que iba a ser por adulterio, porque yo estaba conociendo a una persona que no estaba ni viviendo con él, ni estaba simplemente, acabábamos de conocernos. Pero Y vosotros estabais separados ya, ¿no? Estábamos separados, pero no estábamos divorciados. Uh-huh. De cualquier forma, después, tú y yo sabemos que aunque hubiéramos estado divorciados, tampoco yo podría haber iniciado una relación con otra persona sin ser expulsada. Si no eres testigo, no. O sea, si la otra persona es testigo... Claro, pero él seguía dentro de la congregación, ahí como en una nebulosa que a pesar de... Quiero decir, si tú tienes una relación después de... Porque en este caso no era testigo... Mi esposo actual no es testigo. Pero si hubiera sido testigo... Tampoco podríamos haber iniciado una relación. Sin ser expulsado. Claro, porque el primero de los dos, del matrimonio primero que dé el paso de tener una pareja oficialmente, es adúltero. Pero si ya está divorciado... Pero según las leyes del país, pero no según las leyes de la congregación. Las leyes de la congregación solo anulan el matrimonio, la muerte y el adulterio. Uh-huh. Diferente es que mi anterior esposo hubiera muerto. Uh-huh. Entonces yo hubiera quedado libre. Pero estaba vivo. No solamente... Y sigue vivo. Sino que además de estar... Pues estaba ahí como que estoy, pero que no estoy, porque... Claro... Ya el cuerpo de anciano sabía lo que este hombre... Bueno, ¿y cómo se llega al comité? Vamos a ver. Y entonces, pues yo conozco al que hoy es mi marido. Inmediatamente cuando se enteran, me convocan a un comité un poco extraño, porque allí había 5 ancianos. ¿Cuántos tiene que haber en un comité? En un comité 3. Habitualmente, a menos que vayan a expulsar al superintendente de zona. Y se necesita ahí ya un ejército. Había 5 ancianos en aquel comité. Y curiosamente, si se supone que se me iba a expulsar por adulterio, mi esposo, según dice el libro de ancianos, tendría que haber estado en ese comité. Pero, si hubiera sido al revés, no. Efectivamente. Bueno, pero que es que resulta que mi esposo agraviado no estaba. Porque él no quiso, pero no lo llamaron. No, porque no lo llamaron. Extraño. Es porque no lo llamaron. Y vale, pues ya está, se desarrolló el comité, me explicaron que yo no podía hacer eso. Sin embargo, se me sugirió que en vez de elegir un hombre del mundo, que eligiera un testigo como esposo. Como recambio, ¿no? Sí, un recambio. Entonces yo le dije al que se dirigió a mí, ya he tenido un marido testigo, anciano, para más señas, muchos años. Ya he tenido, para probar, ya he tenido bastante. Y allí hubo 5 ancianos, como te estoy diciendo, y se me dijo que no podía hacer esto. Se me dio la oportunidad de volverme. ¿Qué no podía hacer el qué? De estar conociendo a otra persona. Uh-huh. Y entonces se me dio la oportunidad de volverme, lógicamente, de desechar lo que estaba haciendo y con mi correspondiente sanción correspondiente, pública, con un San Benito aquí atrás bien grande, que se viera que yo era una persona muy mala, podía continuar. Y entonces yo no estaba dispuesta, porque yo nunca he tenido doble vida, y yo entendía y entiendo que no estaba haciendo nada malo. ¿Y tú no le presentaste...? Y ellos ya sabían, de hecho, yo les dije, y tú y tú, sabéis, lo mismo que Jehová, que yo soy libre. Porque ya os he entregado las pruebas. ¿Le entregaste pruebas a ellos? Sí, pruebas que desecharon. Por lo tanto... ¿Pero que la desecharon? ¿Por qué? Porque el anciano era él. Y la liberada era yo. Y entonces, pues, supongo que ante la tesitura de expulsar a un anciano, con el correspondiente agravio para él y todo eso, pues supongo que sería mucho más fácil y más aleccionador para todas las otras esposas echarme a mí, para que todas las demás vieran
que eso es caca. Yo me acuerdo una vez de un anciano que lo expulsaron. Bueno, que lo expulsaron. Sí, lo expulsaron. Que se fue con otra tía y fue sonadísimo en todo el circuito. Fue súper. Bueno, ¿y qué? Quiero decir, que para que no haya otro escandalazo, me imagino, ¿no? Bueno, pero efectivamente luego estos los ecos perviven hasta que haya otra cosa. Entonces, mira, de verdad, en serio te lo digo, que yo estaba desesperada porque alguien diera la cara y cometiera algún error o un pecado grande y me dejaran ya vivir. Porque Emborráchate o algo. Porque es que de verdad, es que te lo digo en serio. Bueno, que no fuera un anciano, porque también sabemos de casos de ancianos que le calentaban bien la cara a la mujer y no pasaba nada. Tenía que ser un nadie el que pecara, ¿no? Para que te dejara un poco en paz, porque si fuera... Sí, pero vamos, es que fue increíble porque me sentí como esas personas que quemaban en la hoguera en la Edad Media con un juicio sumarísimo y decían eres bruja y va a la hoguera. Seguro que mucha gente se siente o se sentía así en el comité que... Y de verdad que fue muy difícil y fue muy doloroso porque que era la impotencia de no poder defenderte y decir, pero vamos a ver, ¿esto cómo va? Porque de verdad que yo no me quería ir de la congregación. Que yo, ya te digo que desde que tenía 14 años, yo era lo único que conocía, mis únicos amigos estaban ahí, mi única forma de vivir era esa, y entonces yo de verdad que no me quería ir. Pero es que tampoco me dejaron opción. Así es que ese comité que ellos hicieron, se suponía que tenían que dejarme 7 días para, si yo tenía que apelar o decir algo, pudiera decirlo. Pero es que resulta que las casualidades que no existen, esa semana siguiente era la semana de la visita del circuito. Se quedó sin jamón el circuito. Sí, en mi casa. Bueno, sí. Efectivamente, en tu casa, porque probablemente comiera jamón en otros, en casi todos sitios. Aunque las familias no tuvieran dinero para el resto de la semana. El resto de la semana, o del mes. Bueno, que a lo que voy, que se suponía que me tenían que dejar una semana. Y se suponía que durante la visita del circuito no se podía anunciar mi expulsión. No se puede anunciar en la visita del circuito. Hombre, no se puede, sí se puede. Ya ves tú, sí se puede, como que lo hicieron. Y también se suponía que iban a avisar a mi familia para que por lo menos a mi hijo no sufrieran ese mal rato de la expulsión de su madre en la congregación. Bien, pues nada de eso se hizo. Quizá pasaron 2 o 3 días desde el comité cuando se anunció mi expulsión en una visita de circuito. O sea, ni tiempo para apelar ni nada. No, con mi familia presente, sin posibilidades de defensa de ningún tipo. Vamos, no pensaba defenderme porque yo había tomado mi decisión. Ni aunque lo hubieras pensado tampoco. No hubiera tenido oportunidad. Y ya, eso fue lo que pasó. Me dijo que se iba a anunciar mi expulsión cuando pasara el tiempo reglamentario, que según el tiempo reglamentario lo reglamentaron ellos de otra manera. Es como los minutos de silencio de los partidos, ¿no? Que no, o es un 50 segundos o 30 o lo que le dé la gana al árbitro, ¿no? Sí, sonó el reloj cuando sonara y ya está. Y me expulsaron. Y perfecto, muy bien todo. Entonces yo tardé todavía por lo menos 3 años en casarme con el que hoy es mi marido. Y bueno, pues también entiendo y supongo y creo tener... Bueno, ¿qué pruebas presentaron para expulsarte? Que me había visto la vecina de una vecina de la vecina. O sea, 2 testigos nada, ¿te habéis visto a alguien que podía...? Una vecina de la calle, que efectivamente un día estábamos paseando con los hijos de mi marido en un parque público porque tenía niños pequeñitos y estábamos en un parque público con sus niños dando un paseo. No estábamos en la última fila de un cine haciendo nada. Y entonces esta chica es vecina del presidente y entonces se lo dijo, porque aquí le dijo, Radio Patio. Pero si he visto a fulanita en el parque con otro hombre, y eso fue suficiente. Y ya desgarrador es que te he dicho al principio que yo tenía 14 años cuando entré en la congregación. Y la mayoría de los ancianos que hay en la congregación ya estaban. Cuando yo entré, por lo menos los más viejos sí que estaban. Pues uno de esos más viejos, yo me salía de la casa para que el padre de mi hijo pudiera estar con ellos, porque el padre de mi hijo no se llevaba a los niños los fines de semana que le tocaban, porque supuestamente no tenía dónde llevarlos. Entonces yo cedí a mi casa
y dejaba la comida preparada para mi hijo y para él, para que él estuviera el fin de semana que le correspondía con los niños. Bien, pues cuando uno de los ancianos, aquellos que me conocían desde que era una niña, este hombre le dijo lo que hacíamos, este señor se permitió el lujo de decirle, de aconsejarle a mi ex esposo que me denunciara por abandono de hogar. Así que en el comité, cuando hubo el comité y entonces él me dijo, sabes que yo te quiero mucho porque te conozco desde que era muy pequeña, de que era una cría y tal. Y entonces yo lo miré y le dije, sí, ya lo has demostrado lo que me quieres. Cuando tú le has dicho a este hombre que me denuncie por abandono de hogar. ¿Sabes para lo que abandono yo mi hogar? Para ir a trabajar cada día para ganar dinero y mantener a mi hijo. Para eso es para lo que yo abandono mi hogar. No te respeto. Así que desde ese momento no te respeto. O sea, así fue como sucedió, porque cualquier cosa ya existente o inexistente iba a servir como prueba definitiva para expulsarme. De hecho, porque sabes que los ecos te llegan al final. Bueno, pues me llegaron ecos de gente que me había visto en feria, en pueblos. Sí, ya como el perro flaco todos son pulgas. En así, sitios que yo no había estado en mi vida. Y aquello se cundió como la espuma, hasta el punto que vino un día el cristalero porque uno de mis hijos había roto un cristal. 7 años de mala suerte. 7 años, fueron menos. Había roto un cristal y llamé al cristalero. Y ese señor vino primero a medir, se fue y luego tuvo que regresar otra vez a poner el cristal, porque no iba a traer un cristal que fuera, ¿no? Pues como lo vieron 2 veces salía el cristalero de mi casa. ¿Y el cristalero que iba en traje? El cristalero iba de trabajo, en su traje de trabajo, con todo su arreo de trabajar. Que no iba con un ramo de flores el cristalero, vamos. No, ni una botella de champán. No tuvo detalle ese hombre conmigo. Es que los cristaleros, no. De verdad. Los detalles no cunden los detalles. Y entonces, pues cuando lo vieron salir al mismo señor 2 veces de mi casa, porque yo vivo en una casa, no en un piso. Y entonces, pues, a la calle directamente. Y mira, las casualidades que yo no sé por qué, siempre hay alguien que te ve, aunque te escondas. Pero que ese hombre no se estaba escondiendo, que vino a poner un cristal que lo mandó el seguro. Y entonces se cundió que yo estaba metiendo a hombres en mi casa. Menos mal que no llamaste al butanero ese día. Tuve que enseñarle el albarán que me dejó el cristalero para demostrar que el cristal me lo habían puesto. Ha venido el fontanero, el cristalero hoy. No puede hacer obra en casa, porque entonces cuando entre mucha gente, ¿no? Llama al cristalero, que sea una mujer la que venga. Bueno, o a lo mejor eso es peor, ¿no? Yo ya procuré no ir siempre al mismo sitio a la misma hora. Porque, no sé si habrá observado que, por ejemplo, cuando tú vas a la panadería, casi siempre vas a la misma hora aproximada, ¿no? Porque por tu trabajo, por tu horario, pues va a una hora. Y resulta que los clientes van mismo, ¿no? A la misma hora esos clientes, otros tienen en otro momento. Y entonces yo decía, pues lo mismo, piensan que es que voy a la panadería porque tengo algún lío con alguna vecina. Ya con un vecino, no digo con un vecino, digo con alguna vecina. Porque está paseando un perro, madre mía. Se cundió tanto bolo y tantas cosas falsas y tantas mentiras. Y fue... Ahora me río, pero... Bueno, más que no te dio por meter un caballo en la casa. Pues si no, hubiera estado muy bien. Hubiera salido en, yo qué sé. Sí, en diferentes foros. Sí, en Forocoches seguro. Y ya está, así fue como pasó. Y luego vinieron, yo suponía que iban a hacerme una visita de pastoreo, cuando enderezara mi vida. Y oye, que tardaron 10 años. 10 años. En hacer una pseudo visita de pastoreo, que fue muy divertida. Y no han vuelto nunca más. Bueno. Supongo que quizá le hice pensar. Pero es que resulta que vino aquella visita de pastoreo, vino uno de los ancianos que estuvo en el comité. En mi comité. Y cuando yo le hice referencia a que mi comité había sido totalmente ilegal, entre otras cosas porque había 5 ancianos allí, que aquello era un aquelarre más que un comité. 5 ancianos y sus mujeres. Le faltó el de circuito y el de distrito, que no estaba. Me lo negó. Dijo que no. Que eso era imposible. Y le dije, pero vamos a ver... Hermano.
primo, porque ya no éramos hermanos. Vamos a ver. Estabas tú, ¿no? ¿Y fulanito? Sí. ¿Y cetanito? Sí. ¿Y fulanito? Sí. Entonces, no sé, las matemáticas no se me da muy bien, pero yo cuento 5. De todas maneras, echa un vistazo en los archivos porque los tenéis. Y lo verás. Y también verás cuándo se hizo el comité y cuándo se anunció. Y cuánta defensa tuve yo. ¿Y qué te dijo? Que tenían prisa. Y se fueron. Había que expulsar a alguien ese mes, eso como los civiles, ¿no? No, que tenían prisa por irse el día de la visita de circuito. Vale. No el día de la visita de pastoreo, Pero claro, el día que me hicieron. Tenían ya mucha prisa, ya no podían pararse a pensar un poco más si eso era... No era como el comité de Diego Alfaguer, por ejemplo, ¿no? Que lo pensaron muchísimo. ¿Has visto el vídeo de Diego Alfaguer? No. ¿No has visto el vídeo? Voy a verlo. Traigo a gente al canal que no ha visto mis propios vídeos, es increíble. Sí, pero voy a verlo. Bueno, si no lo habéis visto, por aquí está la etiqueta, la dejaré por acá. Ya es que bien traído, ¿eh? Y ya está. Y a ver, que eso fue la escenificación de una cosa que estaba prevista desde mucho antes. Porque yo hiciera lo que hiciera iba a ir a la calle. Porque yo tenía un montón de amigas. Porque yo era el motor de todas ellas, que cuando se organizaba una fiesta en casa de alguien era yo quien la convocaba. Cuando teníamos que salir un día de campo era yo la que la proponía. Y arrastraba con los que querían, con los que no querían, con los que podían, con los que no podían los llevaba yo. Y entonces pues ellas, que eran todas mucho más paraditas y tal, pues era muy muy peligroso que ellas tuvieran una influencia como la mía. Y era importante. Era una mala compañía. Era una mala influencia, sí. Porque a veces incluso algunas pensaban cuando yo les decía, pero esto... O recuerdo una vez, recuerdo cuando, por ejemplo, ya pasó las revistas de cobrarla a las donaciones. Bueno, algunos dicen que nunca se han cobrado las revistas en la vida. Yo la he cobrado. Y algunos decían, no, eso es imposible, jamás, yo llevo 5 años siendo testigo y no se ha cobrado nunca. Yo he cobrado la revista. Es más, a los precursores las revistas le costaban menos que a los publicadores. ¿Ah, sí? Sí, porque mi hermana era precursora. Entonces, si tú te hacías precursor, a lo mejor las revistas, no recuerdo cuánto valían. Era como una suscripción VIP, ¿no? Pero ellos, ya sabéis que tú haces un pedido de 5 Atalaya y 5 Despertar cada 15 días. Bueno, o 10, eso, cada eso uno. a lo mejor ya ha cambiado, ¿no? Bueno, estoy hablando de aquellos tiempos cuando se cobraban. Y entonces tú tenías un pedido, los precursores tenían un pedido muy alto, a lo mejor tenían 10 y 10 o 20 y 20, y porque colocaban un montón. Y entonces las revistas se cobraban. Pero si, por ejemplo, valía 50 céntimos, pongamos, al publicador, pues a los precursores les costaba 20. Y ese dinero de diferencia se lo quedaban los precursores. Porque andaba mucho tiempo predicando y por si alguna vez tenían que regalar alguna revista o se les quedaba atrasada alguna y era para regalar, porque ya no eran números actuales, pues que no, por lo menos no perdieran. Y a los precursores les cobraban las revistas más baratas que a los publicadores. Yo la he cobrado la revista. Bueno, pues cuando se pasó al sistema de donaciones voluntarias y salió en el ministerio la explicación de que ahora cómo teníamos que hacerlo ahora, y nos dieron un sobrecito a cada uno para que metiéramos las donaciones voluntarias, que ponía donaciones voluntarias. Entonces, en el ministerio se nos dijo que nosotros cuando retiráramos desde el mostrador de literatura las revistas, hermanos, ¿sois conscientes de que las revistas tienen un coste? ¿Sois conscientes de que estamos esclavizando a gente que tiene que comer? Por lo menos. Queremos decir con esto que si vosotros sois conscientes de que cada revista vale 1 euro, os sugerimos que vosotros pongáis el euro de cada revista. Y luego lo que si alguna persona os da alguna donación, lo ponéis en el sobre y lo metéis en el buzón de correo. En la caja, de nuevo. Claro, en la caja. Y a mí se me levantó la ceja porque tengo costumbre de pensar. Y digo, cuando llegamos a casa le digo yo al que era mi marido, yo no lo he entendido bien esto. O vamos a pagar la revista 2 veces. Yo pago la revista y luego lo que me den también lo he hecho. ¿Esto qué es? ¿Un super plus? Y entonces yo le dije, a ver, yo voy a retirar la revista
Y lo que me den lo pongo, evidentemente, yo no me lo voy a quedar. Pero yo no voy a pagar revistas en el mostrador de literatura. ¿Cuántas veces se van a pagar las revistas? O los libros, o la Biblia, o todo lo que coloquemos. Pero vamos a ver, estamos locos. ¿Pero esto en qué se ha convertido? Si esto es ya el patio del templo de los mercaderes. Y ahí no gustó. Y luego, por ejemplo, en la hoja del ministerio que también salió, mi padre había dejado la congregación. Y en la hoja del ministerio salió que claro, que se hizo mucho hincapié en que las familiares expulsados, que no tuviéramos contacto con ellos, aunque fueran hijos, aunque fueran padres, aunque fuera el Dios del cielo, si estaba expulsado, no se podían tener contacto con él. Y resulta que mis niños eran pequeñitos, y resulta que quien me ayudaba con mis niños era mi padre, el que ya no era testigo. Y entonces yo le dije a mi amadísimo esposo, esto será una broma, ¿verdad? Porque, por supuesto que voy a seguir yendo a la casa de mis padres a verlos. Por supuesto que mis niños van a ir a ver a su abuelo. Por supuesto que mis padres van a venir todas las veces que les dé la gana a esta casa. Porque esos son los que me han criado a mí, con un montón de fatiga. Y esto, si tú no quieres ir, que no son tus padres, no vayas. Pero yo sí voy. O cuando salió en el ministerio, el tema de que no se, en las ferias, no se podía ir a las ferias, porque estaban mal vistos y me eran las familias de los ancianos y mis niños eran muy pequeños y vivimos en una ciudad pequeña donde no tenemos parque de atracciones y entonces solamente viene, la feria es una vez al año y mis niños no tenían cumpleaños, no tenían Navidad, no tenían Santos, no tenían Halloween, no tenían de nada. Tenían revistas. Tenían revistas, y 3 reuniones a la semana tenían. Y entonces yo le dije a mi amadísimo esposo, esto será una broma, ¿verdad? Porque si tú no quieres ir a la feria, no vayas. Pero mis niños sí van a la feria, claro que van. Y se montan en los cacharritos, porque vienen una vez al año y son niños. Y los cacharritos no son de santos, ni son de cumpleaños, ni son de nada, son cacharritos, atracciones de feria, y sí se montan. No vengas tú, hombre, que yo sí voy, que me llamen a mí y que me regañen. Y por todas esas cosas que se iban acumulando, pues yo era la liberada y no gustaba. Y entonces llegó un momento en que ya, claro, pues saltó la chispa con la separación y dijeron, a esta le cortaba la cabeza, pero ya. Y así pasó. Bueno, en las religiones siempre interesa no pensar, más bien, ¿no? De hecho, ¿en qué libro pone que la palabra no es para los inteligentes ni para los sabios, sino para gente humilde, ¿no? Yo creo que con mucha intención, ¿no? Porque claro, si vas tú a alguien que ha estudiado neurocirugía, pues probablemente no le cuele el cuento o piense más que una persona que ha nacido en un barrio o en un pueblo o en una aldea, pueblo que no ha tenido oportunidad de nada más que de tratar con cabras, evidentemente, que no saben muchas veces ni leer, ¿no? Y que le han inculcado miedo. Ser un libre pensador no está bien visto, de hecho está mal visto. Bueno, eso en las religiones y en cualquier ámbito social que te quiera subyugar, ¿no? Pero como estamos hablando de esta organización, ser un libre pensador siempre está mal. Bueno, está prohibido, de hecho. Está mal. Y entonces no puedes plantearte cosas, no puedes, efectivamente, nunca podrás cuestionar nada que digan ellos. Aunque sea de tu vida íntima. Fíjate tú qué tontería. Cuando nació mi hija, la más pequeña, yo tenía 25 años y ya tenía 3 niños. Y no pensaba tener más hijos. O sea, ya había decidido yo que eso ya no me iba a pasar. Y entonces yo, como mi amadísimo esposo ya era anciano, y yo no pensaba tener más hijos, pues yo busqué el teléfono de un médico muy, muy, muy apañado que hacía una vasectomía maravillosa. Y tuvimos que ir a escondidas. ¿No se puede hacer la vasectomía? No estaba bien visto. Porque era mutilar, pues depende. Tampoco estaba bien visto utilizar tirantes, ni utilizar cinturones en las mujeres. Ni barba, y ahora sí. Ni faldas que te ciñeran un poco, ni según qué pintalabios. Sí, depende, yo creo que de los ancianos. De los ancianos hay una congregación, la congregación del Muñeca, donde estaba prohibido que las mujeres fueran con chándal. ¿Por la calle? Sí, que eso estaba feo. Y en otra congregación donde nosotros estuvimos, en un pueblo cerquita de aquí, estaba súper mal visto que las mujeres utilizaran pantalones vaqueros. ¡Pantalones vaqueros! Yo escuché una vez
a uno... Bueno, no lo escuché yo, me lo dijeron gente de otra congregación, que un discursante un sábado había dicho que estaba mal decir bocata. Fuimos una visita que nos invitó mi hermano, que es un ancianísimo. Nos invitaron a una visita en Betel. Estuvimos 2 días. O sea, nos dieron alojamiento allí. Y entonces, claro, allí estaban los circuitos y las circuitas circuiteando por allí. Sí, todo ellos hacen circuitear. Y yo llevaba a mi primer hijo, que era un bebé precioso. Muy pequeñito era bebé. Y pues ya está. Y claro, lo llevaba en brazos. Y una superintendentísima se paró a acariciarlo un poquito y a decir que mono y tal. Y empezó a acariciarlo un poco. Y yo le dije, es que a él le encanta que lo soben. Y la persona que nos había invitado me cogió por cuando pasó la circuita por allí y ya se había ido, que no te oiga nunca más decir que soben. ¿Eso qué es que soben? Se le fue el pensamiento, algún acto sexual o algo. Yo tenía que haber dicho muy correctamente, le gusta que lo acaricien suavemente. Que, con un amor agape, ¿no? Seguro que tienen alguna chomina de ese estilo. En un mundo que ya se ha abierto, que es el de internet, por fin. Que antes era sin internet y había muchas cosas prohibidas, pues ahora imagínate, ¿no? Que encima la gente va a internet. Y muchas veces yo, por ejemplo, me hago spoiler a mí mismo. Si me meto en Chrome y estoy viendo los Vengadores, Chrome me dice, no sé quién ha muerto. Y dices tú, pues ellos a lo mejor si se meten a buscar su información, puede ser que les salte una ventana emergente y le diga, esto no. Y salga un vídeo mío, o de Caro, o de Rafa, o de Centinela, o de Miriam, o de Ángela Di Loreto, o de quien sea. Y diga, y además yo creo que son los primeros que clican, ¿no? Sí. Ya te estoy diciendo que de cara a la galería, yo que he vivido dentro un montón de años, que he crecido, que he conocido a miles de personas, con una doble vida, cuando venían los superintendentes del circuito y se quedaban en casa alojados, no solamente se comían la gloria bendita, que yo no me podía permitir el resto del tiempo, sino que tenían una costumbre muy bonita, que era venir antes de ir a la casa. Oye, ellos se informaban primero a qué casa iban ahí, evidentemente. Ya habían pasado la criba, los que lo habían invitado habían pasado la criba. Y ellos ya se informaban de qué nivel económico tenía la familia que lo iba a invitar. Y como ellos ya los conocían por las pintas, ellos pensaban, pues veremos a ver, ¿no? Y se inflaban de comer en casa antes. ¿Ah, sí? Sí. Fruta. Pero es que la señora circuita decía, la circuita, que suena como circuito, pues decía, es que a nosotros nos gustan pues los melocotones, las fresas, cuando era la temporada de verano y tal. Y yo pues cuando salía de trabajar iba corriendo y les compraba melocotones y fresas y todo lo que a ellos les gustaba, en grandes cantidades, industriales. Entonces ellos venían a las 12:30 de la mañana cuando terminaban de predicar, y dejaban al incauto con el que habían predicado, venían, se hartaban de comer fruta variada, de la mejor calidad. Sí, luego decían, se excusaban en la familia, no tengo mucho apetito. Venían a comer fruta, cagaban y luego se iban a la casa de quien fuera a comer, ¿no? Sí, y me acuerdo yo de una de ellas que era la costumbre, porque es que la gente los tenía acostumbrados a eso, que me decía, esta ropa de mi esposo es para lavar. Y yo le dije, pues... Con la balaja. Ahí tienes la lavadora, ahí tienes el detergente, ahí tienes las cosas. Ahí tienes la super limpieza, ¿no? Y se quedó un poco noqueada, ¿sabes? Se quedó noqueadísima. Claro, a ver. Tampoco sabemos las instrucciones que le dan, pero si están acostumbrados a eso, pues... Es lo que la gente los trata. O cuando llegaban a casa y se sentaba al circuito, o llegaban a comer. Cogía el mando, ¿no? Se sentaba yo en un rincón y yo miraba y le decía, ¿ya te has sentado? La mesa que la pongo yo también. La comida está sin hacer, ¿no? La mesa que la pongo yo también. Yo he preparado la comida pues en la mesa, vamos a ir poniéndola entre todos. Y esas cosas no gustaban. ¿No? Eran delicadillos. No gustaban, en general no gustaban, porque yo era la liberada, porque ellos tenían... Eso no formaba parte de la sumisión de una esposa de un anciano ejemplar. Bueno, pues esta ha sido la historia, la historia de vida, milagros, comité y muerte.
No, muerte, no, que estoy viva. Muerte porque en el Armagedón va a morir. Sí. Hombre. ¿Me estás asustando? Es que, vamos, gente pecadora así. Pues aquí se queda la historia. Espero que os haya gustado. Si es así, dadnos un like. Poned en los comentarios lo que os ha parecido. Vuestras experiencias también, que seguro que son muy parecidas a esta. O en algunas cosas. Desgraciadamente, sí. Muchas experiencias que me mandáis. La verdad es que te queda un poco. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Está para que nos desfoguemos un poquillo y pongáis las cosas que queráis en comentarios, ¿vale? Por supuesto, agradecer a los patrocinadores. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente. Un besazo.